En el día de hoy, viernes 28 de octubre de 2022, en esta jornada matutina, vamos con la emisión 225 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto, vamos a analizar el tema del ataque terrorista de las FARC con una bicicleta bomba contra los habitantes del barrio Fátima en Bogotá en el mes de enero, exactamente el 25 de enero del año 2002, ya al final del gobierno de Andrés Pastrana y muy próximo a que ocurrieran los hechos que rompieron el show que se estaba haciendo en el Caguán entre el gobierno nacional y los terroristas de las FARC. Hoy exactamente hace una semana estuvimos aquí en este mismo escenario recordando y analizando el ataque terrorista de las FARC también contra el Instituto Industrial Pilot, el colegio de formación complementaria de jóvenes más importante del sur de Bogotá, del cual han salido muchísimos de los técnicos que después han trabajado en los aspectos de desarrollo industrial de Colombia, no solo de la capital, sino de Colombia, y del que han salido muchísimos estudiantes que posteriormente han sido ingenieros metalmecánicos, ingenieros mecatrónicos, etcétera. Y este barrio, por estar enclavado en el corazón de la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, se ha convertido de larga data en un foco en el cual las milicias urbanas de las FARC han buscado a la juventud para reclutarla y convertirla en actores criminales. Y en este caso específico, cuando habían conseguido muchísimas ventajas en la mesa de conversaciones en el Caguán con el señor Pastrana, e iban ganando la ventaja estratégica en la conducción de la guerra, algunos golpes que les propinaron las fuerzas militares en distintas partes del país, pero sobre todo la intención que tenían apadrinados por Hugo Chávez y por Daniel Ortega y otros delincuentes internacionales de mostrar fortaleza, optaron por cometer este tipo de acciones criminales en Bogotá, y una de las personas más activas en este tipo de acciones eh, con explosivos fue la terrorista holandesa Tania Niemeyer, que ahora es una ilustre politóloga de la Universidad Javeriana, y nada de raro que Petro la ponga en el gobierno nacional como ha hecho con otros delincuentes desmovilizados. Entonces tenemos que ver un caso importante en el cual asesinan hasta un niño de 5 años y no pasa nada, y la Comisión de la Verdad no dice nada, la JEP tampoco, y además con el pacto Farsantos terminan los delincuentes que han sido encarcelados todos porque fueron localizados por los servicios de inteligencia y por la Fiscalía General de la Nación, acusados y condenados a 27 y 30 años de prisión, de los cuales pagaron muy pocos porque al poco tiempo fueron liberados gracias al pacto Farsantos y a las imposiciones de los terroristas en la mesa de negociaciones en Cuba, y a que pasaron a la Jurisdicción Especial para la Paz, o diríamos a la Jurisdicción Especial para las FARC. Entonces, sin más, entremos en materia, mi coronel González. ¿Cómo no, mi coronel? Saludo especial a mi general Vázquez, que es el primero en llegar a Facebook. A la fecha han transcurrido 2 décadas desde cuando las FARC explotaron una bicicleta bomba en el barrio Fátima de Bogotá, causando varias víctimas, entre ellas un menor de edad de apenas 5 años, asesinado por estos terroristas. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país y toda nuestra nación.
Claro que sí, mi coronel. Aquí lo tenemos y el mensaje es claro y directo. Hoy es viernes 28 de octubre del 2022. Nuestra emisión 225 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de multiformes violencias sucedidas en las calles del barrio Fátima, localizado al sur de la capital de la República, que por unos años fue objetivo geopolítico de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra el pueblo colombiano, en pos de someter y controlar a la nación. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del sur de Bogotá, en especial del barrio Fátima? Gracias, mi coronel. Estos mapas o estos planos, o estas representaciones planimétricas del sur de Bogotá nos dan una idea clara de por qué en ese sector las FARC o el Partido Comunista ha buscado de larga data asentarse aprovechando las condiciones socioeconómicas del área. Vemos en primera medida un mapa del área urbana de Bogotá y de la concentración urbana mayor que está en un fondo gris sobre un mapa blanco. Y vemos que dentro de ese fondo gris hay un sector alargado que es el barrio Fátima, o la localidad de Tunjuelito, mejor, la localidad de Tunjuelito. Y que dentro de esa localidad de Tunjuelito, la vemos aquí ya más en pequeño, está el barrio Fátima, ubicado en este sector. Y aquí vemos a la derecha una descripción planimétrica de la localidad de Tunjuelito con sus sectores y encontramos ubicado el barrio Fátima en pequeño, como está aquí más grande en azul, aquí lo vemos pequeño, y vemos que tiene una ubicación pero muy importante porque está sobre la avenida 68 que une a Bogotá con el suroccidente del país, que limita con los predios de la Escuela de Cadetes de Policía Nacional, que limita con el barrio Musú, con el barrio Venecia, que son populosos y que han ido creciendo, que está cerca de otro barrio que queda sobre la carrera 33 o avenida Jorge Eliezer Gaitán, muy conocida en el sector del sur, con el barrio San Vicente, el Carmen y Zamoré, y no está muy lejos tampoco del Parque Tunal y del sector de Tunal, que es bien populoso en la capital. Y tampoco está lejos de la avenida Ciudad de Villavicencio, que sale hacia el páramo de Chingaza,
o que sigue hacia el páramo de Sumapaz. Pero también limita con, o está cerca, no es muy lejos, del barrio San Carlos, otro barrio muy populoso, muy famoso por la cantidad de personas dedicadas a las diferentes actividades económicas de la capital. Es un barrio bien conocido por la cantidad de obreros y de personas que aportan con su trabajo al desarrollo económico de la ciudad. Y se va aproximando ya, no es muy lejos tampoco, de la zona ya donde comienza la cordillera o donde sale hacia Usme por la Escuela de Artillería. Entonces vemos que tiene una ubicación interesante, una ubicación importante y que palabras más, palabras menos, muy cerca de su urbanización. Por este barrio pasan principales avenidas, pasan rutas comerciales, rutas de transporte, y hay bastante concentración poblacional porque, como vemos aquí en el gráfico, se alcanza a notar que todas sus calles están ya definidas y sobre las calles se están formadas las manzanas que tienen ya las construcciones, tanto de casas como de edificios, muchos de ellos construidos en forma irregular. Aquí vemos otro mapa que nos presenta, otras fotos, mejor, que nos presentan una graficación de la urbanización tan progresiva que ha tenido el barrio, mucha construcción con ladrillo a la vista, pero se nota que ha sido hecha de manera irregular y más imponiendo a los habitantes una especie de plan de ordenamiento territorial de crecimiento progresivo y no exactamente dirigido por el distrito, pero se ha ido legitimando todo este tipo de construcciones y pues con las normas que ya ha ido imponiendo el distrito han mejorado, pero se nota la disimilitud de la combinación de área comercial con área de residencial y con zonas de transporte público, etcétera, inclusive con talleres y con de mecánica y otro tipo de actividad económica necesaria, desde luego, pero construida en forma desordenada. Y aquí vemos una zona un poco más residencial, con las calles angostas, como suele suceder por la herencia española, y apuntando hacia el fondo, hacia los cerros, y como vemos, no completamente plano y con diferentes tipos de construcciones, unas irregulares, otras que en cualquier país del mundo serían clausuradas por los riesgos que significan tanto para los transeúntes como para quienes allí habitan, como se nota en esta vivienda, eh, que el techo está apuntalado es con elementos que le hacen peso encima y de una manera irregular, poniendo en riesgo la integridad de quienes pasen por ahí o quienes vivan en este sitio. De igual manera, diferentes tipos de construcción elaborados por conveniencia y, como se nota, sobrepuestos, como en el caso de esta vivienda. Pero es lo que hay en Bogotá, es lo que ha ocurrido y es parte ya de nuestra historia, inclusive está documentada en libros, lo hablan del tipo de cultura como se ha desarrollado, esa multiplicidad de cables que todavía existen en las calles. Eh, Muchos de esos cables nadie sabe de qué son porque fueron de empresas de TV cable, fueron de empresas de teléfono, fueron de la misma línea de conducción eléctrica y nunca se quitaron y nadie se atreve a quitarlos porque no sabe exactamente a qué pertenecen. Igual ocurre por debajo de tierra con las construcciones de acueducto y de alcantarillado y de líneas de electricidad y de gas. Todo eso está ocurriendo en Bogotá y por eso cuando se dice que se va a trazar el metro se arman unos problemas complejísimos porque tienen que volver a revisar planos, unos existen, otros no existen. Lo normal que suele suceder en nuestro país con el desorden. Pero esa es la vida del barrio, muy populoso, gente trabajadora y, en síntesis, es lo que hay allí, mi coronel. Coronel, de pronto quisiera resaltar que desde Fátima, en la época de los hechos,
no existían las localidades todavía y era la importancia de los barrios del sur, porque ese barrio Fátima está en todo el centro de lo que es hoy en día la Ciudad Bolívar, pero lo importante es la autopista sur y la vía que va para Usme o para Villavicencio, que eso es de trascendental importancia para un cierre que estaban tratando de hacer las FARC desde hace mucho tiempo. Perfecto, mi coronel, tiene toda la razón. Muchas gracias. Mi coronel, ¿cuáles fueron los antecedentes tácticos del demoledor ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño del bloque oriental de las FARC contra los habitantes del barrio Fátima de Bogotá el 25 de enero de 2002? El primer aspecto resaltante de esto es el crecimiento matemático, geométrico, financiero, estructural de la red urbana Antonio Nariño bajo la dirección de varios terroristas, entre ellos Lozada, el que ahora es senador de la República, Carlos Antonio Lozada, otro que le decían Chucho Zamora, que ya hablaremos un poquito de él, y la holandesa Tania Niemeyer, estudiantes de las universidades distrital, pedagógica, nacional, y de varios colegios de secundaria oficiales, sindicalistas y personas que ejercen especie de liderazgo social dentro de las comunidades en Suba, en Usme, en Ciudad Bolívar y desde luego en Tunjuelito, militando en las redes urbanas para cumplir distintas actividades. Una de las mayores actividades que cumplía la RUAN o Regional Urbana Antonio Nariño de las FARC, Red Urbana Antonio Nariño de las FARC, era o es, porque eso no se ha acabado, manejar una buena cantidad de casas de contacto ubicadas en distintos sectores de la ciudad y tener exclusivamente una buena cantidad de médicos que atienden a los terroristas cuando llegan enfermos o heridos a la capital y que les coordinan ya las hospitalizaciones y los procedimientos quirúrgicos dentro de hospitales normales o inclusive en especies de clínicas clandestinas al sur de la ciudad. Y para el año de 1996-97, la Quinta División, con sede aquí en Bogotá, organizó un grupo especial muy interesante que era con exguerrilleros y con personas de las fuerzas militares que estaban vestidos de civil y se movían por la ciudad ya con contactos de gente que conocía a estos bandidos y los seguían, y especialmente en el terminal de buses o en el aeropuerto del Dorado varias veces capturaron a algunos. Uno de esos fue el Loco Iván, que posteriormente se voló de la cárcel, lo volvieron a capturar y se volvió a volar y finalmente murió en Venezuela. Pero cayeron otros de distintas partes del país que venían a tratamientos médicos en Bogotá y algunos de esos terminaban de informantes y ayudaban a capturar a más. Entonces ahí se fue desenmascarando el crecimiento de la red urbana Antonio Nariño. Uno de los crímenes más atroces que cometió esta red urbana, ellos mismos se autoatribuyen el de Álvaro Gómez, aunque es dudoso, pero uno de los más atroces y de los más osados que cometieron fue el asesinato del ex negociador de paz Ramiro Bejarano en la Universidad Nacional, en las propias aulas de clase. Este señor había sido negociador de varios gobiernos con las FARC, él era de izquierda en su juventud y por esa razón lo tenían de negociador, y de un momento a otro Tiro Fijo y el Mono Jojoy y el Tornillo Lozada y todos los delincuentes que dirigían las FARC, inclusive el tal Granda que lo acaban de exonerar de todos los cargos y terminó el Estado debiéndole, después de haber sido el terrorista que coordinó miles de acciones criminales
dentro o fuera de Colombia, incluido el secuestro y asesinato de la hija del presidente del Paraguay, la JEP no encontró méritos ni siquiera para sindicarle el delito de rebelión. Oigan eso. Ahora ya es senador libre de pecado y así irán haciendo con los otros, ¿no? Pero ya por lo menos Rodrigo Granda, que era uno de los miembros de esta red urbana, de los que más delitos cometió, de los que cobró extorsiones, legalizó dineros, ayudó a planear crímenes, incluido el de José Fedor Rey con Jacobo Arenas, lo planearon. Ahora es un pulcro ciudadano al cual no se le puede decir nada. Entonces todo eso hacia la Ruan. Y uno de los crímenes que, repito, más graves fue el del asesinato del señor Bejarano en las aulas de la Universidad Nacional. Y esto pasó casi de agache, pero allá, hasta allá se metieron y lo asesinaron los comandos urbanos de las FARC incrustados en la Universidad Nacional. Otros fueron como los que participó la holandesa, que lo reconoce públicamente y lo ha dicho varias veces, colocándole petardos a los cajeros automáticos, asesinando policías aquí en Bogotá, atacando CAIS, la liberación de un poco de presos de la cárcel La Picota, el intento de asesinato del presidente Álvaro Uribe Vélez el día de su posesión y otros intentos que le hicieron. Todo eso lo hacía la RUAN aquí en Bogotá y fue parte de su crecimiento cuantitativo y cualitativo. Estos ataques terroristas múltiples en Bogotá, en Cali, porque lo hacían en Cali también de manera muy seguida, algunos en Medellín y otros en Barranquilla y Bucaramanga, estaban ligados con un plan que se había hecho en el Caguán o se había refinado en un pleno ampliado del Caguán para causar el terror, el temor, la zozobra y dar a entender que le estaban ganando la guerra al gobierno en todas las regiones, y tanto las urbanas como las rurales. Inclusive aquí en Bogotá tuvieron la osadía de hacer un secuestro frente al Teatro Patria, ahí mismo donde queda la guardia de la Escuela de Caballería, para demostrar que ellos hacían lo que les daba la gana. Y era una persona que la venían siguiendo, aprovecharon que el semáforo se puso en rojo y les cuadró preciso frente a la escuela de caballería, se bajaron rápido del vehículo en que iban, encañonaron a los pasajeros, se subieron al otro carro y se llevaron el secuestrado. Fueron los tantos que hicieron. También tenían acciones en las cuales trabajaban de manera criminal con bandas delincuenciales de Bogotá y les compraban los secuestrados. Uno de los casos más famosos fue el de un industrial japonés que lo secuestraron los delincuentes comunes y se lo vendieron a las FARC, y al final vino a determinarse que había hasta unos miembros de las fuerzas militares corruptos que estaban haciendo este tipo de acciones. El reclutamiento de jóvenes, ya lo indicamos de dónde salía, pero además en Ciudad Bolívar estaban entrenando unas milicias que no eran de bachilleres, ni personas con nivel educativo, y también los reclutaban, los llevaban al Cerro de Cruz Verde y a la zona del oriente de Cundinamarca y el páramo Sumapaz a recibir entrenamiento militar para venir a cometer las acciones en Bogotá. Y en esa época, pues la holandesa fue una de las que más se movió, de las más activas, pero no solo ella, con un grupo de jóvenes que traía de Pereira y de otras regiones, y viajaban a distintos sitios donde había cuadrillas de las FARC a coordinar los ataques, a prestarles asesoría, a guiarlos a Bogotá, porque recordemos que para la época estaban todas las cuadrillas en ese procedimiento de anillamiento hacia Bogotá. Era un proceso que estaban haciendo por el occidente, por el norte, por el sur, y tenían que tener una coordinación directa, compras de materiales, dotaciones de ropa, de abastecimientos de distintos tipos, y todo eso lo coordinaban desde Bogotá. Esas milicias se fletaban vehículos, etcétera. Y ese terrorismo, así como lo hacían o lo hacen en las regiones rurales, en las zonas rurales, lo están haciendo en Bogotá con organizaciones sociales y con grupos que inclusive consiguen hasta personería jurídica, como entidades que trabajan por determinada sector poblacional, y de hecho lo hacen porque es la fachada, pero en el fondo lo que tienen es un grupo criminal dedicado a reclutar jóvenes y redes de contacto para apoyar la guerrilla y para hacer manifestación pública
siempre, entre comillas, en favor de los derechos humanos. Como sucedía en las áreas rurales, y es obvio de concluir, aquí en Bogotá tuvo mucho crecimiento las milicias bolivarianas con estudiantes y con el sistema muy conocido en el ELN y el M-19, que también lo aplican las FARC, que es la compartimentación. Entonces, por ejemplo, en el barrio Suba han existido varias organizaciones de jóvenes vinculados a las milicias bolivarianas con estudiantes y profesores de distintas entidades educativas, pero no todos se conocen con todos. ¿A qué me refiero? Que si se captura a una persona que pertenece a la red en Suba y se le comprueba y se le encuentran documentos, llega el momento en que esa persona no puede dar más información, no solo porque no quiere, que es lo elemental, mantener el secreto, sino que ya no conoce más de lo que le corresponde en su estructura organizacional. Y lo mismo pasa si se captura a alguien de Usme o de otro sector de la capital, no va a tener la información. Son contados los que tienen el contacto y pueden ubicar a otros, porque esa es la organización triangular que utilizan todos los grupos terroristas, no solamente las FARC. Eso fue en Argentina, fue en Bolivia, fue en Chile, fue en Argentina, Uruguay. Ese es un sistema que tienen para garantizar que la compartimentación evite la identificación de los demás en las áreas urbanas. E igual sucede en las áreas rurales, donde organizan grupos de milicianos. No siempre entre ellos se conocen, algunas veces porque participan en acciones conjuntas con el grupo armado grande. De lo contrario, están trabajando en forma clandestina y difícilmente alguien sabe quién es quién. En total, desde luego la organización del Partido Comunista Clandestino creció. Esa ya no es tan popular, sino es infiltrada en organismos claves. Para la época fue capturado en Medellín un sujeto que llevaba 18 años trabajando en las empresas públicas de Medellín y también 18 años en las FARC desde las empresas públicas, más otro tiempo que ha tenido como estudiante de la Universidad de Antioquia. Y el movimiento bolivariano clandestino acababa de ser legalizado, entre comillas, estructurado públicamente, lo han presentado públicamente en el Caguán y lleva 2 años trabajando, que es tener personas que en apariencia son de un partido normal, tradicional, pero que en realidad están trabajando para la construcción del comunismo. Eso les ha funcionado mucho, eso lo dirigía, el cerebro de eso era Alfonso Cano, y los promotores aquí en Bogotá eran el Tornillo Lozada, la Holandesa, el tal Zamora y otra larga lista de delincuentes que todos terminaron ahora cobijados por el Partido de la Rosa. Era un trabajo de propaganda también muy grande que hacían con pintas, como llaman ellos, o sea, grafitis por toda la ciudad, distribución de materiales en propaganda. Ya comenzaban a distribuir por internet, especialmente por email, pero ya luego pues aparecieron las redes sociales abiertas y lo han incrementado. Y la guerra jurídica, que nunca se ha dejado del lado del Partido Comunista. Esto tiene muy vieja data, no es de ahora, poniéndole denuncias a las fuerzas militares por todo y contra todo. Entonces ocurría un combate. Pongamos un ejemplo en La Belleza, Santander, y aquí inmediatamente aparecían colocando en la Procuraduría denuncias contra la patrulla que hizo eso allá, porque fueron masacrados no sé cuántos campesinos, porque el ejército violó. Y a la vez, esas organizaciones que tienen en otras regiones como Urabá, en comunidades como la de San José de Apartado y otras, enviando documentos aquí a Bogotá para que estos grupos encargados de la guerra jurídica, por medio de organizaciones no gubernamentales, algunas hasta muy conocidas, estén al frente de esa acción delictiva. Y si se les prueba lo contrario, como en el caso Mapiripán, no pasa nada. O sea, se equivocaron, y inclusive con falsos testigos y toda esa cosa. Y quien hizo todo eso es hasta senador de la República. Otros siguen ahí, y a esa organización nadie le quita la personalidad jurídica a pesar de semejantes barbaridades. Pero es lo que ha pasado y es lo que tenemos como realidad sobre el tapete. Desde luego, el trabajo de las milicias de la RUAN venía creciendo como un antecedente de lo que llamaba Jacobo Arenas la vanguardia
estratégica, porque ellos consideran, las FARC en su lineamiento, que esa vanguardia estratégica la constituye el grupo armado y que la vanguardia, la vanguardia armada la constituye el grupo armado y que la vanguardia estratégica es la población impulsada por la guerrilla, en este caso por las redes urbanas. Entonces el trabajo que hacía el señor Lozada aquí en Bogotá con todo su grupo de delincuentes es mucho más importante para las FARC de lo que usualmente se cree o se mira como un grupo de bandidos que estaban aquí dedicados a colocar petardos y a secuestrar, cuando en realidad estaban haciendo era todo un conjunto de trabajos orientado hacia lo que ellos llaman la toma del poder. Y finalmente, pues otro antecedente de los tantos que hay, apenas relacionamos aquí 8, es la cantidad de imposiciones que estaban haciendo en el Caguán con esas mesas de conversación en las cuales dilataban y cada vez que querían le cambiaban de tercio, y el presidente Pastrana, presa de su no ocultado deseo de ser premio Nobel de Paz, cedía y la institucionalidad en vilo. Y si no es porque los Estados Unidos, viendo que esto ya iba a convertirse en un país africano, toman la decisión de impulsar el Plan Colombia y de forzar al gobierno nacional a que se comprometiera a eso, y luego que el país reaccionó y eligió al señor Uribe Vélez, seguramente estaríamos peor que Venezuela. Entonces, esos son los antecedentes generales de lo que ocurrió antes de ese atentado terrorista en el barrio Fátima. Gracias, mi coronel. ¿Cómo resumió el diario El Tiempo la responsabilidad del narcoterrorista José Marbel Zamora, alias Chucho Zamora, en el demoledor ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño del bloque oriental de las FARC contra los habitantes del barrio Fátima de Bogotá, el 25 de enero del 2002, en un artículo titulado El cerebro detrás de la ola terrorista en Bogotá? Bueno, mi coronel, para ver, vamos, esto es como una reconstrucción de hechos tenaces. Entonces dice que el hecho ocurrió el 25 de enero del 2002, cuando el Mono Jojoy y Carlos Antonio Lozada ordenaron a una de sus redes que activara una bicicleta bomba frente a un CAI ubicado en el barrio Fátima, un puesto de policía, y frente a un restaurante, y lo peor, que ordenaron activarla a la hora del almuerzo. Imagínense cuántas personas había ahí. Y la bicicleta, como la vemos, como quedó destruida, llevaba adheridos 10 kilos de dinamita y metralla. Entonces, cuando esto estalló, pues asesinó a los 4 agentes de policía que estaban almorzando ahí y asesinó a otros civiles, entre ellos una niña de apenas 5 años de edad. Imagínense ustedes ese crimen. Ayer hablábamos de otros crímenes contra niños en otra región del país, y uno se pregunta, si ya hay varios hechos, cualquier abogado lo podría sustentar de manera más técnica, que son reiterados en todo el país, hechos de asesinatos de las FARC contra niños. Eso podría configurarse como un genocidio. Podría, digo yo, no, porque toca hacerle todo el seguimiento. Pero si ya son varios los hechos en que asesinan niños, es un genocidio, porque es contra un mismo grupo poblacional con las mismas características y de manera sistemática. Pero eso intencionalmente ni se menciona en el supuesto informe de la verdad. Entonces eso deja pensando muchísimo. Y la bicicleta bomba iba tan bien cargada que causó un montón de daños, como veremos en otras fotos ese día, que las estamos viendo aquí. Ya vemos a los técnicos de la policía haciendo los levantamientos y los daños que causaron, y por la cantidad de personas que observan desde las ventanas y por la construcción, se deduce que era mucha la cantidad de ciudadanos que estaban en riesgo, y cómo el señor de Ruz y su grupo, cuando elaboran este informe, no toman casos tan emblemáticos como ese, por toda la connotación que tiene, y más bien lo dejan por allá en un informe paralelo que nadie mira, un anexo paralelo al informe, y el informe central se centra en unas largas letanías de justificación de la acción armada, pero los hechos, las fotos lo muestran y no pasa nada. Ahora,
¿Quién es este tal Chucho Zamora que lo vemos ahí en la foto y que pagó muy poco de cárcel? Inclusive las FARC muy hábilmente se inventaron el cuento de que en Cuba no podían negociar si este bandido no iba para allá y lo llevaron. Este delincuente fue uno de los cerebros de las FARC en la parte urbana y rural. Se movía muchísimo, igual que Lozada, igual que otros delincuentes entre las dos zonas, y tenía un largo historial de crímenes, eh, de haber participado en distintas acciones y de haber coordinado una gran cantidad de redes urbanas. Y en este del atentado terrorista contra los policías y contra los civiles en el barrio Fátima, había participación de personas que habían sido estudiantes, compañeros de él en la universidad, había jóvenes de colegios, había jóvenes universitarios nuevos y casas de contacto, personas que manejaban casas de contacto. Y entonces el trabajo de inteligencia que fue capturando uno por uno determinó que este bandido también había participado en un atentado dinamitero contra el acueducto de Bogotá, por el cual Antanas Mocus fue a la ONU y le puso una denuncia internacional a las FARC en un acto pues populista como los que hacía Antanas Mocus, pero que pegó duro en la comunidad internacional. Inclusive recordamos que Mocus convocó una manifestación pública en el Parque Nacional con marcha hasta la Plaza de Bolívar contra las FARC por lo que han hecho. Y todos estos crímenes en los que participaron la holandesa y los demás criminales aquí en Bogotá estuvieron siempre relacionados con él. En ese momento, las FARC, el periódico El Tiempo lo presentó como el cerebro de esta actividad, y años más tarde lo vimos en otro evento cuando analizamos la historia de la baja de Felipe Rincón, que este bandido ha sido capturado y que el Mono Jojoy había dicho en sus documentos internos que inclusive ha sido más duro para las FARC, un golpe más duro, la captura de este delincuente, del tal Chucho Zamora, que la misma baja de Felipe Rincón, que era uno de los ideólogos también muy consentidos de Tiro Fijo y de Jojoy. Pero, como lo dijimos ya antes en la introducción, cuando iniciaron las conversaciones en Cuba, las FARC exigieron que este delincuente tenía que viajar a Cuba a negociar allá, y lo sacaron de la cárcel y realmente estuvo muy poco tiempo purgando por sus delitos, y ahora está entre los directivos del Partido de los Comunes y Colombia le sale a deber. Adelante, mi coronel. Sí, es que se me cerró el micrófono. Mi coronel, ¿cómo describió la página web de la Presidencia de la República la captura de uno de los terroristas que ejecutaron el ataque criminal contra los habitantes del barrio Fátima el 25 de enero de 2002 con una bicicleta bomba? Bueno, sí, la Presidencia de la República, sobre todo en el gobierno de Uribe, publicaba al detalle todo lo que eh, tenía que ver con las acciones de combate de las fuerzas militares y policía contra estos grupos. Y señala que fueron capturados dos delincuentes, José Ignacio Pérez y otro de nombre Baudelino Sánchez Bermúdez, y que los dos fueron puestos a recaudo de la justicia y que estuvieron presos, y que fueron dos de los directos coordinadores con el tal Chucho Zamora de este ataque terrorista con la bicicleta bomba en el barrio Fátima, y que además habían participado en la colocación de los explosivos contra la represa de Golillas en Chingaza y otro tipo de crímenes, y estaban delinquiendo y habían también delinquido en el norte de Bogotá, en la Sabana Centro, la Sabana Norte, cometiendo actos terroristas en distintos municipios como Ubaté, Chocontá, Zipaquirá, Zipacón, toda esa región que es tan importante para el departamento de Cundinamarca, y que tuvo la presencia de estos bandidos. Recordemos que hasta secuestraron y asesinaron a una pareja de alemanes de apellido Wickenbach, y también participaron en el secuestro de un obispo, el de Zipaquirá,
y también hubo el asesinato de una senadora de la República que llamaba Marta Catalina Daniels, a quien la secuestraron y finalmente la justicia determinó que la propia hermana de ella había terminado en concubinato con el terrorista que ordenó el asesinato. Todo eso ocurría en esa época y se nos olvida, pero aquí lo ponemos nuevamente sobre el tapete para que el país lo sepa. Entonces la presidencia publicó que había capturado a estos dos terroristas y que ellos habían confesado naturalmente todo esto que se está diciendo aquí. Mi coronel, ¿qué condena recibieron los cabecillas de las FARC por su responsabilidad en el atentado terrorista contra los habitantes del barrio Fátima el 22 de enero del 2002 con esa bicicleta bomba? Pues mi coronel, un juez especializado de Bogotá que asumió el caso condenó a 40 años de prisión a Timochenko, a Iván Márquez, al Tornillo Lozada y a todos los que estaban como cerebros, como autores intelectuales, como directores de este atentado terrorista. Pero como nunca fueron capturados y pronto estuvieron en los famosos diálogos con el señor Pastrana, la Justicia Especial para la Paz los asumió, los tiene en uno de sus macrocasos y no les pasa nada. Y el punto es que el señor Granda ya quedó completamente libre de polvo y paja de todo lo que hizo en las FARC. Y así quedarán los demás. Y todos 40 años de prisión más otra cantidad de condenas, porque ellos tienen otras condenas no solo en Bogotá, sino en distintas partes del país, pasarán como un número, como una anotación que se hace en la historia, pero que jamás responderán hasta lo que va corrido el día de hoy por todo esto que hicieron. Lo mismo a los capturados en otros eventos que fueron siendo desenmascarados, que han participado en estos hechos, tuvieron capturas de 20, condenas de 27 y 30 años y ninguno las cumplió, por lo que ya sabemos que cuando llegó el pacto con el señor Santos, fueron excarcelados todos y pasaron a la JEP. Y en la JEP o los han ido perdonando o se devolvieron para las cuadrillas armadas y siguen en las mismas. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué fueron dejados en libertad sin haber cumplido condena? Los terroristas que perpetraron el atentado de las FARC contra los habitantes del barrio Fátima el 25 de enero del 2002 con una bicicleta bomba. Porque en mayo del 17, o sea, 6 meses después de que ya se legitima el pacto aquí en Bogotá, en el Teatro Colón, comienzan las organizaciones de izquierda, de esas que hablábamos ahora, sus colectivos de abogados y los mismos politiqueros corruptos que pululan en el Congreso de la República y en otros sectores del país, a presionar al gobierno nacional que todos estos bandidos debían salir de la cárcel. Entonces, los jueces decían que para hacer esa salida de la cárcel, pues ya era algo pactado hasta con, le dieron categoría constitucional, pero que hay que hacer un proceso en la justicia de caso por caso para que no quedaran errores que después significaran problemas jurídicos. Entonces, rápido las FARC presionaron que entre los que primero debían salir estaban los que hicieron el atentado contra el ministro Londoño, porque ahí había un cabecilla importante del Cauca, y estos que han cometido atentados como el del Club El Nogal, la bomba en Caracol Radio, que también fue muy conocida, otra bomba contra RCN, Televisión y Radio, y desde luego los de la bicicleta bomba. ¿Por qué? Porque eran los estudiantes, eran personas con nivel intelectual que necesitaban fuera de la cárcel para promover toda la línea política del Partido de los Comunes. Y entonces los dejaron libres en ese momento luego de la presión que hubo, tanto mediática, pero nunca respondieron a fondo ni pagaron esas condenas que algunos tenían 28, 27, 30, 40 años de acuerdo con su responsabilidad. Inclusive para esa época en que quedaron libres, más o menos un año después, ocurrió el hecho siempre cuestionado de la francesa que iba a colocar una bomba
en el centro andino, que era amiga de todos ellos, que acababa de llegar de Cuba, que estaba escribiendo sobre el proceso de paz y iba a colocar una bomba en el centro andino y se mató colocando la bomba. Y luego lo más fácil del señor Santos y la fiscalía fue decir que la muchacha había sido víctima de una bomba y ahí quedó el caso. O sea que ella había entrado al baño y que la bomba había estallado cuando ella entró. Y entonces decir lo contrario es como entrar en una serie de disquisiciones, pero nunca se supo quién colocó la bomba. Supuestamente si no fue ella, entonces quién la colocó. Parece que la bomba la iba a colocar era para que estallara a las 3:30 de la mañana y cuadró el reloj al contrario, porque era con un reloj de esos de digitales y la colocó a las 3:30 de la tarde y cuando le estaba colocando en el baño se le reventó. Esa es la hipótesis más lógica, pero eso siempre ha quedado en el manejo de la duda. Por la misma época, ahí la calle 72, en una zona que es muy financiera, es una zona donde están muchas entidades financieras aquí en Bogotá y entidades que manejan seguros y recursos importantes de la industria privada. Ahí también estuvieron ellos colocando unas bombas a una hora peligrosísima, a las 4 de la tarde, y están muy cerca de la Universidad Pedagógica. Y luego se determinó que los terroristas han salido de la Universidad Pedagógica y que tenían relación con estos otros delincuentes de la red urbana Antonio Nariño. Entonces, esto es un tema largo. Y en síntesis fueron dejados libres por el manejo politiquero que se le dio a la negociación de paz y la forma como presionaron la salida de estos delincuentes que son muy útiles para el trabajo político organizativo de la izquierda armada y desarmada en Colombia. Mi coronel, ¿cómo destaca nuestra fundación el drama de la niñez incorporada con estratagemas y utilizada luego por las FARC para perpetrar acciones terroristas como escudos humanos? Pues mi coronel, no solamente los niños reclutados, sino los niños víctimas, como en el caso de hoy, el de ayer, e insistimos, esa sistematicidad y asesinatos contra niños, y por eso lo resaltamos siempre, porque es nuestra niñez, el futuro de Colombia, el que han ido asesinando en primavera, y no pasa nada, se pasa al olvido y como si no hubiera ocurrido, o como si hubiera sido algo casual que no tiene nada que ver con el conflicto, con la estructura del conflicto. Santo Dios, qué pecado. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado que realiza nuestra fundación, mi coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al demoledor ataque terrorista de la red urbana Antonio Nariño del bloque oriental de las FARC contra los habitantes del barrio Fátima de Bogotá el 25 de enero del 2002? Mi coronel, son muchas, muchísimas reflexiones, pero comencemos por la primera y la más obvia. Este depredador ataque terrorista no solo que merece la condena judicial a
intensa y sin un solo asomo de rebaja. Debería ser de un solo día, un solo minuto la pena, deberían pagarla hasta el final. Y ojalá existiera en Colombia la cadena perpetua, porque personas que tienen esa mentalidad no pueden estar por fuera, siguen siendo un peligro para la sociedad. Pero los hechos pasaron de otra manera y ahí es que ir al fondo de lo moral, ya que lo legal lo manipularon. Y es qué explicación se le puede dar a un país, a una sociedad, a la historia, de que para asesinar a 4 agentes de policía que los tienen en la mira, que están almorzando en un restaurante, de esos que llamamos en Colombia los corrientazos, que a la hora del almuerzo son atiborrados de gente y más en un sector tan populoso como el barrio Fátima. Pues quienes vivimos en Bogotá y conocemos Bogotá, sabemos que a la hora del almuerzo salen las personas que viven en las fábricas, los docentes de los colegios, los empleados públicos, los transeúntes, el taxista que está haciendo la carrera por ese lado y le coge la hora del almuerzo y ya sabe que en el restaurante de Doña Josefa, como se llama el restaurante donde ocurrió esto, el plato de sancocho es bueno, el obrero de construcción, la señora que es ama de casa y no alcanzó a cocinar, entonces va y compra 2 almuerzos y los reparte entre los hijos. Todo eso sabemos que ocurre y a esa hora esos restaurantes populares están, como se dice en términos coloquiales colombianos, taqueados de gente. ¿Y cómo es que estos asesinos, estos criminales, para asesinar a 4 policías viendo el restaurante lleno, van y activan la bicicleta? Eso no tiene ni perdón de Dios, ni de los hombres, ni explicación. Y no hay ninguna razón para que en un informe que diga la verdad se oculte un hecho tan grave, que además es reiterativo, ¿no? Porque eso de las bicicletas bombas, el burro bomba, el caballo bomba, el balón bomba, fue repetido en muchísimas partes del país. Entonces esto es de pensarlo y analizarlo y llegar más a fondo y cuestionarnos como colombianos si era justo y era lógico que estos delincuentes quedaran libres y ahora sean los que legislan para el resto de los colombianos. Vemos que todo esto se desarrolla a partir del programa del Plan Estratégico de 1993, que indica que sobre Bogotá hay que poner todo el énfasis de la acción criminal y que se refina en el pleno ampliado que hicieron en el 2000 en el Caguán, mientras el señor Pastrana era peleta de todo lo que ordenaban las FARC. Paralelamente reunieron unos, entre comillas, comités temáticos para tener engolosinado a todo el mundo. Y la joven Mariana Pérez, que era muy hábil para hablar, se encargó de manejar, como ya lo vimos aquí, el tema de las relaciones de la mujer con la comunidad, el futuro de la mujer, y Simón Trinidad, que era experto en temas financieros, les hablaba de la proyección de la economía colombiana. El tal Felipe Rincón hablaba de la vida del campesinado. Tenían una cantidad de mesas temáticas en las cuales engolosinaron a periodistas y asistentes internacionales, y a unos pocos kilómetros de allí estaba reunido Tiro Fijo con todos los cabecillas, revisando el plan estratégico del 93 y rediseñando lo que iban a hacer, dando órdenes para este tipo de acciones criminales. Y la hoy honorabilísima senadora Sandra Ramírez, la mujer de Tiro Fijo, era la que llevaba la minuta de todas las decisiones de Tiro Fijo y la que sabe los secretos y nunca se los han preguntado, porque eso no está dentro de las líneas que estableció la JEP de investigación. Así de sencillo. En tercera medida, ese cúmulo de acciones terroristas en Bogotá indican que habrá que desarrollar un proceso de violencia calculada en el centro de gravedad del problema para ir afectando estratégicamente al país, a los gobiernos de turno y forzando a la comunidad a pensar que la única solución era la paz, pero la paz como ellos la quieren, y finalmente la lograron de otra manera con el señor Santos y la siguen buscando ahora con el señor Petro, ya que después de incumplir todo lo pactado, el señor Márquez vuelve al centro de la atención pública y lo veremos a los periodistas que hoy en día cuestionan todos haciendo fila para preguntarle y rodeándolo de micrófonos cuando comiencen las conversaciones. Es lo usual. Ya lo hemos repetido varias veces, el terrorismo en la población civil no es solamente del grupo armado, sino es con la participación de unas supuestas
organizaciones sociales que están allí incrustadas y les sirven de contacto y de enlace, y que siempre se autovictimizan y dicen ser perseguidos por el estamento, por la sociedad, por el Estado, por la oligarquía, por los gringos, por los marcianos, por los habitantes de la luna, etcétera. Y desde luego todo esto no es una consecuencia de lo que ocurrió de un día para otro, es la consecuencia de esas laxitudes que hay, y por eso es tan riesgoso que se siga hablando de paz total y de cederles y cederles, porque será siempre el estímulo que aparezcan otros grupos y que cada vez se deteriora más la institucionalidad, la arquitectura jurídica es más débil frente a ellos, el poder del Estado sigue siendo más débil, las fuerzas del orden cada vez más encerradas en su propia incapacidad para combatirlas, y los organismos de seguridad a expensas de los vaivenes de la politiquería con la cual se tejen las leyes y las decisiones jurídicas en Colombia. Entonces, 5 gobiernos sumados desde Belisario Betancur hasta Pastrana, lo que fueron fue, mirándolos con una retrospectiva histórica, una sumatoria de errores en todos esos campos que se han ido multiplicando, y los resultados los estamos viendo hoy en día, y quién sabe qué verán nuestros nietos después de todo esto. Bueno, queda clara, muy clara, la importancia estratégica de la RUAN como red urbana en diferentes ciudades del país, pero sobre todo de Bogotá como el epicentro para la toma del poder, porque esto no es gratuito, esto no es aislado, sino es atado uno con otro. Sin embargo, cada vez que ocurre un hecho de estos, llevan a los especialistas que saben de todo, sobre todo de lo que no conocen, y opinan unas cosas que a veces son hasta ridículas ahí en los medios de comunicación, y lo llenan de títulos: especialistas en defensa nacional, especialistas en el conflicto, pero nunca dicen las verdades de lo que estamos aquí desenmascarando. Y esa sociedad clandestina de las FARC con la delincuencia común le ha causado muchísimo daño al país, y tampoco se menciona para nada, ni por equivocación, ni por imaginación, en el informe de la tal Comisión de la Verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad que dicen ahí? Pues la verdad que le convenía a un sector. Y finalmente, dentro de las reflexiones que hacemos hoy, vemos que hay un fortalecimiento progresivo del bloque oriental de las FARC sobre la capital, siguiendo los lineamientos del plan estratégico, lo cual quiere decir, en síntesis, que los comunistas sí trabajan alrededor de un plan estratégico, que sí se preocupan por empoderar permanentemente con ideología extremista, pero al fin y al cabo ideología, a sus integrantes, y por organizar los distintos niveles para hacer la política, y no mediante caudillismos de quién es el que más brilla, sino de una construcción colectiva. Con eso, si uno es capturado, como el caso de Rubén Zamora, ahí habrá otro y otros que están listos para hacer el mismo ejercicio. Esas serían algunas de las reflexiones, mi coronel. Ahora le damos el paso a mi coronel González, que debe tener sus puntos de vista interesantes como siempre. Gracias, mi coronel. La rampante debilidad de los líderes de los partidos políticos que impunemente perdonan los delitos del terrorismo, ya sea por miedo o manifiesta cobardía y traición a miles de colombianos buenos, es el causante de la propagación de la violencia en la nación. Esa culpa no es condenada por la justicia colombiana por su admiración, simpatía y solidaridad con los genocidas contra el pueblo. Es la impunidad más descomunal en la historia de la nación. Terrorismo intelectual y terrorismo del sistema judicial colombiano. Otro pecado de los tribunales y jueces que tanto beneficio salarial y laboral reciben del pueblo, pueblo que también es víctima de su perversa impunidad. Otro hecho que él también proclive a sus crímenes, el sacerdote Francisco de Rux, dejó en la oscuridad de la sombra, ocultamiento con la verdadera historia que debe desenmascarar para que el engaño no se convierta en verdad, por la perversión mental del espíritu bestial y menos cobijados por la religión. Por eso el informe es otra afrenta que el pueblo
no se merece por ningún motivo, y que también se reflejó en la actitud de la honorable senadora Sandra Ramírez, que tuvo el descaro de condecorar a la presidente del Tribunal de la Justicia Especial para la Paz por los favores que esperaba recibir de sus crímenes. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, mete usted el dedo en la llaga y toca con temas, puntos concretos, hechos concretos, una realidad que no se puede ocultar, pero que es lo que hay en el país y no se puede tampoco dejar pasar inadvertida para que en la historia quede relacionada. Adelante, mi coronel Alarcón. ¿Cómo no, mi coronel? Tenemos lo siguiente. En términos de propaganda, mostraron para esa época una nueva capacidad que, aunque limitada, a nivel barrial, interrumpía la señal de televisión, mostrando con esto poder, control, que infundía miedo en las comunidades y preocupación en las autoridades, buscando además que poca gente capitalina fuera a visitar estos barrios del sur y hacerlos de esta manera sus cuarteles de reuniones clandestinas y preparatorios de lo que pretendían en lo que no alcanzaron, dada la operatividad alcanzada por la fuerza pública, la toma de Bogotá. Los perjuicios causados en la niñez no es solo para los que estuvieron obligados en el monte, también es para los que debieron criarse y levantarse solitos o con sus mamás, pero con el fin de acabar con la base fundamental de la sociedad, cual es la familia unida. Hoy en día, estos huérfanos ruegan, imploran a sus victimarios delante de su propiamente confeccionado Tribunal de Justicia Especial para que le digan dónde está su padre secuestrado y seguramente asesinado. Ambos imperdonables delitos de lesa humanidad, para poder descansar, dándole a ese ser querido y extrañado ser humano cristiana sepultura. Estos niños hoy son adultos, merecen nuestra consideración y respeto, al igual que esas madres solteras que siguen clamando justicia a esos congresistas sin corazón que gozan de beneficios mal ganados con onerosas entradas de dinero fuera del que tienen guardado, según lo expresado por otros narcoterroristas. Muchas gracias, mi coronel. No, muchas gracias, mi coronel, a usted por su comentario tan claro, lleno de mensaje con una importante carga emocional propia de lo que producen estos hechos, que es inadmisible que no tengan la aplicación de la justicia de los hombres como debe corresponder por esa laxitud y esa torcedura que se le ha ido haciendo a la legitimación del terrorismo contra Colombia. Llegamos al final de nuestro ejercicio académico del día de hoy por la mañana. Los invitamos esta noche a una tarea interesantísima, que es el análisis, el cotejo que hay entre lo que está ocurriendo en Chile con la Asamblea Constituyente, la Constitución que fue rechazada por el pueblo, lo que se avisora que podría ocurrir para Colombia, hecho por dos especialistas chilenos y dos colombianos en un taller, en un ejercicio de acceso libre en el cual esperamos tener mucha participación y asistencia. Por ahora los dejamos con nuestro mensaje institucional para el cierre. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Coronel.